Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Piensa Valparaíso. Programa de la Fundación Piensa, ya bastante conocida en la región, no obstante el poco tiempo que estamos funcionando. Gonzalo Cauli, buenos días, buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, ya. ¿Cómo ha estado esta semana tan intensa? Muy movida, esperando este fin de semana con nuevos anuncios lluviosos, pero muy bien. Muy bien. Intensa semana en actividad en nuestra región, Gonzalo. Sí, claro. Tuvimos el sábado de la semana pasada el gran encuentro regional de descentralización. Nosotros esperábamos, el comité organizador, porque así son las cosas en la vida, primero un día sábado, es un tema arduo, no es fácil entrar a las comisiones técnicas de esto por personas que no han estado en las conversaciones preliminares o previas. Esto requiere algún grado de lectura, de información. Nosotros decíamos, mira, con 100 personas de distintos sectores estamos más que contentos. Y se llenó el aula magna en la Católica hasta en el segundo piso, sí. Más de 300 personas. Sí. Las comisiones alegaron mucho de que el tiempo fue poco para conversar y discutir. Hay ganas de discutir en la región. Sin lugar a dudas. Fue un gran encuentro. Yo estuve solamente en el comienzo, no pude estar más. Y la apertura de los organizadores y los anfitriones fue una apertura muy sólida, muy convocante al debate. Me llamó positivamente la atención la intervención del intendente cuando hizo mención a temas que son propios de esta región, respecto a las cuales hay que hacerse cargo. Por ejemplo, el tema de los puertos, por ejemplo, el tema de la ley de casinos, en el caso de Viña del Mar. Son temas y la necesaria autonomía, que es parte de lo que vamos a discutir hoy la día. Famosa autonomía fiscal, la autonomía regional, la descentralización fiscal, el Estado unitario regional. Exactamente. Tan interesante concepto. De Fombaera. Sí, tan interesante concepto. Oye, Gonzalo, durante la semana esto ha seguido. Fíjate que en el encuentro empresarial, miércoles, jueves y viernes, el encuentro empresarial, el gran evento de la Cámara Regional de Comercio, que es la Cámara de Comercio más antigua de Latinoamérica, vigente con 150 y tantos años, que me honran ser past president de ella por lo demás. Él dedicó la tarde del día inaugural a nosotros, la Fundación Piensa, en conjunto con la Fundación Hans Seidel, que nos trajo un experto colombiano, un consultor más bien, que conoció el proceso de descentralización en Colombia y nos vino a contar el proceso. Y fíjate que nos contó, en fin, las malas noticias. Por no haberlo hecho bien, un proceso que ha durado 40 años, por no haberlo hecho bien desde el inicio, últimamente por los defectos que esto generó, municipios que quebraron, han tenido que echar un poco pie atrás y el Estado ha retomado, ¿cierto? El control, claro. Fíjate que, no sé, pues esto da para conversarlo bastante, pero hay que ser muy cuidadoso. Este es un proceso que ya se inició en Chile. Hay que hacerlo muy bien, pero los errores cuestan caro en estas materias. Los errores cuestan caro y además hay que integrar las distintas medidas que tienen que ver con la redistribución territorial, tanto desde el punto de vista de la conformación de los territorios como de las atribuciones que se van generando. Lo hemos mencionado en programas anteriores, es bien complicada la nueva ley electoral que se está proponiendo, que genera redistritaje, que puede no coincidir. Antidescentralizadores. Antidescentralizadores. Hoy día yo tengo una opinión discrepante de estos estudios permanentes de creación de nuevas comunas, como hoy día que se está discutiendo de la Subsecretaría de Desarrollo, 15 nuevas comunas en el país. Me parece que eso es un absurdo. Uno discute el mapa, rebaraja, ordena, desde el punto de vista de la región, las provincias y las comunas, o no hace nada. No puede estar creando por gotera nuevas unidades administrativas que no guardan relación con un diseño acabado, cuidado, y en esto yo creo que el país debiese tener una discusión de fondo realmente potente, generándole vocación a cada una de sus regiones y generando representantes territoriales al poder político que guarden una relación con ellos. Finalmente de lo que se trata es acercar el poder a la gente, no alejárselo, y generar unidades administrativas que resuelvan problemas.
Y para hablar de estos temas, hoy día tenemos un invitado, como suele ser en nuestro programa, estimado amigo, notable, que está en la zona. No hay que traer a nadie de Santiago para que nos venga a hablar de descentralización. Primero, un amigo. Segundo, un gran académico, un investigador. Está con nosotros Patricio Aroca. Patricio Aroca es profesor titular de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez. Es el investigador responsable del núcleo de la iniciativa científica Milenio de Mideplan, Ciencia Regional y Políticas Públicas, llamado. Profesor investigador afiliado al Laboratorio de Economía Regional Aplicada de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Es ingeniero comercial por la Universidad Austral de Chile, magíster en economía por la Universidad de Chile y doctor en economía por la Universidad de Illinois. Su especialización doctoral la realizó en economía regional, mira, Gonzalo, econometría y economía de los recursos naturales. Recientemente ha publicado sobre análisis de insumos de producto, econometría espacial, crecimiento regional y migración migración laboral interregional. Mire, qué persona más indicada. ¿Cómo estás, claro. Patricio? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jorge, Gonzalo. En realidad, encantado de estar aquí para conversar de estos temas que me llevo más o menos unos 30 años investigando y me apasiona mucho todo el proceso de tratar de promover una sociedad que tenga un territorio más equilibrado en términos de oportunidades para sus habitantes. Me gustaría abrir fuego porque aquí podemos, y antes de partir lo comentamos, hay frentes, esto es como la Segunda Guerra, o sea, hay más frentes que, no sé, ni el Imperio Romano tuvo tantos frentes para entrar en este tema. Pero hay uno que me interesa de una perspectiva conceptual. ¿Es idea nuestra, Patricio? Podemos estar muy equivocados, o estamos frente a un fenómeno de concentración histórica. Me explico. Hay temas que se repiten por décadas, por centurias, en fin, y nunca cuajan, ¿no es cierto? O se demoran mucho tiempo en ser objeto de políticas públicas y de atención ciudadana. En fin, la revolución de los pingüinos marcó un hito en la educación superior en Chile, hubo una Estamos este año con la creación de la comisión presidencial, con estos debates regionales, está apareciendo en la prensa de Santiago estos temas que es casi increíble. Estamos en un fenómeno de concentración histórica que habrá que aprovechar. Este año se ha discutido más que otros años en Chile respecto a la descentralización, ¿a tu juicio? Bueno, yo creo que primero hay que distinguir que deben haber dos procesos paralelos para que esto funcione, digamos. Uno que es el de la descentralización, que tiene que ver con que vas a llevar a las autoridades de las regiones, llamemos alcaldes o intendentes, ¿cierto?, poder real para poder hacer cambios que hagan más atractivas estas comunas, estas regiones, para que la población y las empresas se quiera quedar ahí y quiera hacer crecer ese lugar, ¿sí? Y el otro proceso que debe ser paralelo a esta descentralización para que tenga alguna fortaleza se llama desconcentración, y que es distinto, ¿cierto? Tenemos una concentración muy grande en torno a Santiago. Voy a dar solo un dato. En el año 1865, o sea, estamos hablando más de un siglo y medio atrás, teníamos en Santiago el 6% de la población total del país, ¿sí? Hoy día hemos superado el 40%. Sí, y entonces lo que hemos hecho es un proceso de concentración estable y permanente en el tiempo. Si miramos el año 87, pre-retorno a la democracia, teníamos 32% viviendo en Santiago, ¿ya? Es decir, que en los últimos años, ¿cierto?, o en toda la historia, vamos a encontrar que la tendencia siempre ha sido a concentrar la población, el poder económico y el poder político en torno al Gran Santiago. Pero finalmente, Patricio va a abrir fuegos también. Hay un modelo concentrador general en el país. Primero uno podría señalar a la macrozona central, porque en la zona de influencia de la región metropolitana, vale decir, de la quinta y la octava región, vive probablemente el 80% de la población. Y toda la actividad económica se genera en torno a lo que va irradiando Santiago en esa macro zona central. ¿Cómo tienen que comportarse, particularmente para esta región,
las economías regionales, en el fondo para poder generar procesos de identidad, de desarrollo endógeno, como conversábamos el otro día. O sea, también, si uno reclama descentralización, uno tiene que hacerse cargo de lo que reclama. Tiene que tener un proyecto, tiene que tener gente competente, tiene que tener una economía que funcione, tiene que tener empresas pujantes, tiene que tener empresarios innovadores. Muchos se acusan a la región de Valparaíso de tener en un cierto sector una especie como de economía rentista, donde no hay desarrollo, no hay innovación, no hay trabajo. Tú que tienes especialización en temas de ciencia, según nos indicaban, no hay una relación universidad-empresa que busque este círculo virtuoso de la innovación. Cuéntanos un poco más de esa densidad que se requiere para romper esta zona de influencia de la macrozona central. Bueno, hay dos de los temas iniciales que plantea son claves, digamos, el capital humano, ¿cierto? Y la localización de capacidad emprendedora, digamos, en los territorios, ¿cierto? Que están muy de la mano, pero que son distintos. Una cosa, el capital humano y el capital humano avanzado, ¿cierto? Es el que investiga, es el que encuentra soluciones, mientras que el emprendedor es el que transforma eso en una solución para la sociedad. Son dos conjuntos distintos y que son muy necesarios. Y que a un profesor en Estados Unidos que se llama Richard Florida los ha llamado la clase creativa y dice que esta es esencial para el desarrollo de las empresas. Y entonces, ¿qué demanda esto? En Holanda, por ejemplo, ellos han definido que todas las universidades de su territorio tienen que tener la misma calidad, ¿sí? Ese es podría ser, por ejemplo, un elemento que uno debe de decir, mira, si nosotros ponemos las mejores universidades en Santiago y dejamos, ¿cierto?, que a medida que te alejas de Santiago la calidad de las universidades va disminuyendo, de modo que va a ocurrir que los estudiantes cuando llegan a cuarto medio, ¿cierto?, los mejores estudiantes que sacan sobre 700 puntos van a decir, ¿dónde estudio? Nosotros estamos haciendo en este momento una tesis con un estudiante del magíster en política pública de la Universidad Adolfo Ibáñez y miramos que hay un flujo de estos estudiantes sobre 700 puntos, que es desde las regiones hacia Santiago. Pero cuando tú miras ahora a los estudiantes sobre 700 puntos de Santiago, todos se quedan en Santiago. Y después cuando miramos los puntajes de 550 hacia abajo, los estudiantes tienden a quedarse en sus regiones, excepto los de Santiago, tienden a irse a las regiones. Entonces, en cuarto medio, al primer año de la universidad o el técnico profesional, estamos haciendo un reordenamiento de la población, ¿cierto?, donde estamos descremando, ¿cierto?, sacando probablemente el estudiante con mayor potencial de las regiones y lo estamos educando en Santiago, y la probabilidad que luego ese estudiante se quede en Santiago es muy alta. ¿Sí? Y eso entonces crea un proceso de concentración de este capital humano y de este que tiene capacidad empresarial en Santiago. ¿Cómo se revierten esos procesos tan complejos y tan... hay una visión bastante economicista de cómo se generó y por la regla inversa debería ser mediante la medida contraria, desincentivando económicamente. Pero puede ser muy simple eso, ¿no? Bueno, lo que han hecho los países como Estados Unidos, digamos, si uno mira el ejemplo de Estados Unidos, cuando hay un Estado que se atrasa, hace lo que ellos llaman discriminación positiva, ¿ya? Y hoy día yo creo que es urgente que nuestro Estado empiece a hacer discriminación positiva. Esto requiere lo que mencionaba Gonzalo inicialmente, un plan de largo plazo. Un plan de largo plazo, no un plan regional, requiere un plan de país de largo plazo. Pero un plan de país que hagamos todo, no que haga nuevamente la región metropolitana, ¿cierto? Un plan sobre el cual nosotros podamos pedir cuentas, como por ejemplo, se están haciendo una inversión o un gasto de $1.000 millones en el Transantiago, ¿cierto? Pero ¿por qué se está haciendo eso? ¿A qué parte del plan de desarrollo del país equilibrado, ¿cierto?, que reduce desigualdad, pertenece este gasto de $1.000 millones, que no es poco? Representa del orden del 5% del presupuesto anual del gobierno. Pero sabes que yo quiero buscar una explicación también en nosotros mismos, digamos. Aparte, digamos, de este plan nacional que tú señalas muy bien. Yo creo que, y lo conversamos un momento, o sea, la región de Valparaíso, para poder tener una economía potente,
poderosa, pueda ser una verdadera capital de la innovación, pueda retener talento con la cantidad, son 110.000, más de 120.000 estudiantes de educación superior en la región, con una altísima concentración entre Valparaíso y Viña del Mar. Tiene que tener un plan propio, tiene que tener carácter y tiene que tener visión, porque de otra manera no puede reclamar nada. Fíjate, cosas que a mí me han impactado fuertemente. El año 2002 yo creé una iniciativa que se llamó Valparaíso Tecnológico y tenía por finalidad favorecer la instalación de un polo tecnológico en la ciudad de Valparaíso. Trabajé 6 años en eso, intensamente, de manera privada, autónoma. Trajimos gente de Silicon Valley, de la Unión Europea, reunimos a los emprendedores. Fíjate que uno de los datos es que los académicos con los empresarios no tenían ningún vínculo y tampoco querían vincularse, porque los académicos pensaban que los empresarios eran los tiburones y los empresarios pensaban que los académicos eran los lateros. No había manera de que intercambiaran, donde ahí está la fuente de la innovación. Claro. 1 de cada 4 de los ingenieros que egresaban en Chile egresaban de la región de Valparaíso, y el 95% se iba a Santiago, y el 90% de ellos se iba a emplear a una cadena productiva instalada. ¿Qué quiere decir eso? Que no había emprendimiento, que no había clase creativa, ni tampoco había ambiente ni contexto emprendedor. ¿Por qué digo esto? Porque si uno quiere hacerse cargo de una economía regional potente, lo primero que tiene que hacer también es crear las condiciones para poder tener un ambiente creativo. Y eso es tan difícil. El propio polo tecnológico, yo estoy haciendo un esfuerzo por tratar de revertir y reinstalar el tema hoy día. Pasa en eso, pasa en el mundo de la cultura, lo mismo. Valparaíso es capital cultural, tiene una dificultad tremenda. Es ciudad universitaria en el titular, con 2 o 3 cosas básicas de acuerdo, pero en el tema profundo cuesta muchísimo porque subyace una cultura de la competencia. ¿Cómo se va rompiendo eso? Bueno, yo creo que este esfuerzo que tú planteas, le falta una parte que es la decisión del gobierno central. Cuando tú tienes un país tan concentrado como el nuestro, ¿cierto? Hay un ejemplo que uno podría tomar, que es el ejemplo coreano, ¿cierto? Tenía una capital que se llama Seúl, que tenía 49% de la población viviendo en ella hace unos 30 años atrás, ¿sí? Y solamente tenía, hace 30 años atrás, 3 ciudades sobre 1 millón de habitantes, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo un presidente con una vocación regional, ¿cierto? De aprovechar mejor su territorio? A iniciativas como esta les puso legislación que ayudara a hacerlo, ¿ya? Entonces dijo, mira, en tal parte vamos a instalar la industria tradicional. Empresas de industria tradicional que se instalen allá, ¿cierto? Van a ser favorecidas con reducción en impuestos, subsidio, no contribuciones, etcétera, una serie de beneficios. Si se instalan en cualquier otra parte del país, sus costos van a subir considerablemente. En este otro lugar vamos a hacer biotecnología, en nuestra adopción de tecnología de punta, y así generaron 5 lugares con su propia legislación, ¿cierto? De modo que aquellos empresarios que estaban interesados en una de estas áreas, ¿cierto? Lo más conveniente era instalarse ahí. Y lo más caro era instalarse en Seúl, ¿sí? Se terminó la localización de estas empresas en Seúl y empezaron a distribuirse y aglomerarse en estos territorios, ¿sí? Y hoy día, 20 años más tarde, tú veías a Corea creciendo muy rápido. De hecho, creció al doble de nosotros. Hace 30 años teníamos exactamente el mismo PIB per cápita. Hoy día ellos tienen el doble que nosotros. Y adicionalmente tienen un país mucho más equilibrado en términos de su desarrollo, y Seúl perdió preponderancia. Correcto. Fíjese que no disminuyó el tamaño de Seúl, sino que lo que pasó es que crecieron estas otras. Exactamente. Patricio, dos consideraciones frente a lo que tú acabas de decir. Primero, absolutamente de acuerdo, y con el ejemplo que plantea, más de acuerdo todavía. Y te lo he comentado y lo dije públicamente dentro de la Comisión Nacional. Estoy exactamente proponiendo eso, generar incentivos, desincentivos para desde el Fondo de Convergencia Regional a estos incentivos, desincentivos de las regiones en relación a la metropolitana. Pero hay una cosa previa que tú has dicho en 2 ocasiones en esta conversación de qué es lo que falta. En un minuto nos dijiste falta ese plan nacional, ¿no es cierto? Un plan estratégico, un plan de Estado, un estadista que a modo de Corea venga y... En fin.
además nos señalabas que no obstante tener esta visión, este plan, se necesita la decisión del Poder Central, que sin la decisión del Poder Central, te lo pregunto al revés, si no tenemos ese estadista y no tenemos la decisión del Poder Central, ¿va a ser muy difícil descentralizar y concentrar el país? Yo creo que sí, va a ser muy difícil. Yo creo que hay un ejemplo más reciente. Es que nadie entrega poder gratuitamente. Hay un ejemplo más reciente que es el ejemplo de los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes cambiaron la agenda del país, ¿cierto? Pusieron en la agenda la educación primero y el problema de la desigualdad con él, ¿cierto? Que estaban muy ligados, ¿cierto? Y de alguna manera, si uno mira la discusión a la presidencia en las últimas elecciones, esa discusión fue completamente distinta a la discusión previa, ¿cierto? ¿Por qué la agenda de discusión cambió tanto? Fue porque los estudiantes pusieron este tema. Ahora, lo que uno ve en los estudiantes es difícil verlo en las regiones, porque ¿qué es lo que hace exitoso el movimiento de los estudiantes? Esta capacidad de convocatoria que tienen, ¿sí? En cambio, en las regiones estamos divididos, estamos separados, no solamente ideológicamente algunas veces, sino que estamos territorialmente separados y con poca conectividad. Y además tenemos un problema que no tiene un actor, ¿cierto?, que es del estudiante básica, media y terciaria, con muy poco que perder, digamos. O sea, ellos normalmente son los idealistas y pueden dedicar mucho de su esfuerzo a esto. En cambio, aquí tenemos un problema que tiene al menos tres actores, digamos. Tiene los habitantes de una localidad, los dirigentes de esa localidad, ya sean empresarios o gente del gobierno, ¿cierto?, o de organizaciones civiles, y tenemos el Estado central. Para que los dos primeros se convoquen a poder hacer que el gobierno central los haga caso y ponga este problema en la agenda, requiere de esta unión que nos mostraron los estudiantes. Y todavía lo que vemos en las regiones es que los problemas son muy similares a lo largo del territorio, pero las protestas siguen surgiendo, ¿cierto?, separadamente. Todavía no hay una convocatoria general que nos diga, mira, paramos el país, como lo hicieron los estudiantes, si no hay un cambio significativo en este problema. Yo creo que si hay que llegar a eso, se llegará, pero el proceso se inició y al menos hoy día nos estamos conociendo, gente de distintas regiones, estamos interactuando con el tema. Me encantaría pensar que hay forma, efectivamente nosotros podemos bloquear la ruta 5 norte, la ruta 5 sur y la ruta 68 y aislamos a Santiago un par de semanas para que sientan que no pueden respirar ni mar, ni sur, ni norte de Chile, en fin, pero me cuesta pensar, Patricio, que las regiones que elegimos a la mayoría de los parlamentarios, aunque vivan en Santiago, pero que hoy día los podemos monitorear, que tenemos las redes sociales y que podamos hacer una presión más organizada, tengamos que recurrir a medios de fuerza. Pero este es un tema que está partiendo, el programa va tomando ritmo. Vamos a ir a una breve pausa comercial y después eso seguimos conversando entre todos cómo descentralizamos este país. Estamos de vuelta, estimados amigos, en nuestro programa Piensa Valparaíso, programa en la Radio Valparaíso de la Fundación Piensa, junto con Gonzalo Caule, conversando con nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Patricio Aroca, experto en muchas materias, especialmente en desarrollo de regiones, descentralización. Y Gonzalo nos estaba al final del primer bloque, tú decías una noticia un poco triste, ¿no? Un poco compleja. Si no hay interés real del Poder Central en descentralizar, el tema se ve difícil. Lo que pasa es que, efectivamente, Patricio nos da una mala noticia en el sentido de que un plan nacional es lo que permite, y una visión probablemente a cargo de algún estadista, permite que esto se pueda plasmar, digamos. Y yo creo muy firmemente que no existe ningún tipo de convicción descentralizadora, como lo decíamos en la pausa, en el país, en el poder político. No hay interés de entregar poder, hay interés de mejorar mecanismos, flexibilizar ciertas aumentarle cosas. la mesa al niño. Probablemente porque además Chile ha crecido, entonces hay más para repartir. Los gobiernos regionales
poseen, digamos, mejores recursos, se ha ido tecnificando el recurso humano, además. Los municipios empiezan a reclamar algo que es completamente razonable, que es frente a cada nueva función, atribución u obligación, los recursos correspondientes, de manera de no generar situaciones insostenibles desde el punto de vista financiero, pero yo creo que hasta ahí nomás llegamos. Entonces esta idea del Estado unitario regional, que me gusta, hay que ver cómo se plasma eso, pero es interesante como conceptualmente, cómo se avanza, porque si esta convicción es efectiva, las regiones tenemos de alguna manera que hacer algo, porque no puede ser que para un proyecto, yo estaba en el Poder Ejecutivo, y sobre determinadas cantidades de recursos uno tiene que ir a pedir permiso de las plata que están asignadas por la ley de presupuesto, que están votadas por el Congreso, que le corresponden a una región. Para poder utilizarla y poder resolver un problema, uno tiene que ir a Santiago a justificar algo que está en la ley de presupuesto indicada para ser gastado en un determinado ítem. Entonces, eso es realmente la mesada. Ir a pelear el aumento de sueldo con el papá para poder resolver un problema que uno tiene. Eso es inconcebible. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que hay dos problemas que son distintos. Voy a ir al de largo plazo primero. Y ahí la noticia no es tan mala, digamos. No es tan mala porque este es un proceso, y este proceso tiene un límite, ¿ya? Y yo creo que nos estamos acercando a ese límite. O sea, ya llevamos 40% de la población, poco más, cuando tengamos las cifras oficiales del censo lo vamos a saber, de la población viviendo en Santiago, ¿sí? Y Santiago es la única ciudad en Chile que tiene un plan regulador que mira hacia el futuro, ¿cierto?, de una manera adecuada. Hoy día ya el plan regulador está siendo diseñado para que admita 8,5 millones de habitantes, ¿cierto?, cuando todavía no llega a 7, ¿sí? Está mirando entonces que esta concentración sigue, ¿sí? Pero esto tiene un límite ya por el lado de la eficiencia, es decir, este exceso de concentración empieza a dañar el crecimiento. Y ahí entonces los ministros de Hacienda, ¿cierto?, los que están preocupados de hacer crecer la economía, se dan cuenta que en realidad esto es excesivo, ¿sí? Y por otro lado, el diferencial en términos de calidad de vida entre la región metropolitana o esta concentración grande y el resto de las regiones empieza a ser tan notorio en términos de acceso a la calidad de la educación, en términos de acceso a la calidad de la salud, en términos de acceso a bienes culturales, en términos de la calidad de los parques, etcétera, empieza a ser tan notorio que esta molestia se transforma en resentimiento. Y el resentimiento es una cosa que se acumula, no es como la molestia que te dura un rato. El resentimiento, y una de las fuerzas que ha movido a la población en otras partes del mundo a unirse en contra de este centro, es el resentimiento. Ahora, el problema es que ese resentimiento sea bien encauzado, ¿cierto?, y no terminemos con una revolución violenta, digamos, en que nos vamos, ¿cierto?, y nos peleamos entre nosotros, sino que el Estado central se da cuenta que si no hace este cambio, el poder económico se da cuenta que si no hace este cambio va a tener pérdidas, ¿cierto? Entonces vamos a tener que cambiarlo significativamente. Y yo creo que estamos acercándonos a ese punto. Entonces, probablemente ya esperamos 2 siglos, ¿cierto?, de este proceso concentrador. Probablemente estamos llegando al nivel en que ya no es posible seguir haciéndolo. O sea, vienen 2 siglos de desconcentración ahora. Es probable que sí. El ideal. Pero el otro punto que hacías, que era el punto de la gestión local, ¿cierto? Ocurre que efectivamente tú encuentras que hay algunas comunidades que se gestionan muy bien, ¿cierto? Uno mira el ejemplo de las universidades estatales, por ejemplo, y destaca en el caso de la Universidad de Talca o recientemente el de la Universidad de la Frontera, ¿sí? Pero si tú miras el resto de las universidades, ¿cierto?, hay una ineficiencia en el gasto de los recursos que es muy alta. Entonces, el hecho de que hagamos descentralización, ¿cierto?, no nos garantiza que vamos a desconcentrar el país, porque ¿qué es lo que ocurre si no usamos bien esos recursos, ¿cierto?, que seguimos en el mismo estado en que está y aumentando esta diferencia, ¿ya? Y uno encuentra que hay muchos de estos casos que se replican en el territorio. Bueno, sí, es efectivo también lo que tú dices y parte de nuestro desafío. Yo quería pimponear en esto, preguntarle también a Jorge, porque tú estás en la comisión asesora presidencial para la descentralización.
¿Cómo se observa este debate entre un grupo de personas que es transversal, desde todo punto de vista? Hay distintos oficios, distintas experiencias de vida, distintas motivaciones, distintas corrientes de pensamiento. ¿Cuál es la visión de las regiones que se empieza a sentar en esa comisión? ¿Hay capacidad? ¿No hay capacidad? Porque del mundo, desde Santiago, desde los tomadores de decisiones de Santiago, tú tienes que romper dos dificultades. Primero, garantizar que tienes, entre comillas, cierta competencia, porque lo primero que dicen, no, todos estos ciudadanos que viven en regiones no tienen la competencia de los santiaguinos. Y segundo, tienes que demostrar que lo que estás planteando es bueno, digamos. Entonces, son barreras de entrada muy grandes. Y esa barrera es ciertamente cultural. ¿Cómo se empieza a sentar la visión de región, de unidad territorial, de identidad finalmente? A ver, es una pregunta bien compleja, Gonzalo, porque aborda muchos ámbitos. En concreto, en la comisión, yo te diría que hay consenso básico en todos los aspectos fundamentales que han salido en los medios. O sea, todo lo que hemos hablado en el plano político, pero en torno a las propuestas concretas de corto plazo. O sea, en el corto plazo es conveniente elegir intendentes, si hay consenso. En el corto plazo es conveniente que las regiones tengan un patrimonio propio, que esté compuesto por, qué sé yo, algunos elementos, parte del ingreso nacional, parte de algunos otros recursos. Sí, hay consenso. Pero yo creo que nos falta... la segunda parte de tu pregunta. ¿Hay capacidades dentro de la comisión? Sí, hay capacidades. Y lo mejor, a mi juicio, es que muchas de estas capacidades no se conocían. O sea, Heinrich von Baer, al igual que Patricio, es gente que es leída, todos los hemos leído, en fin, pero han aparecido otros que no probablemente no han escrito libros, pero son personas que en sus regiones tienen ciertos liderazgos. Lo que yo creo que todavía falta bajar, tuviste el encuentro regional, generó movimiento, titulares de diario, pero donde y eso es lo que me deja muy preocupado el comentario de Patricio, porque le encuentro en cierto aspecto razón. Yo creo que todavía no hay una conciencia en la ciudadanía del país de decir, chuta, si no nos descentralizamos y desconcentramos estamos complicados, y que tú vayas a Puchuncaví o pases por Ventana y después vayas, no sé, a Machalí y te digan, oye, estamos complicados porque por el problema de la concentración. Culturalmente no se siente en el aire, no está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi temor es que se transforme. Yo creo que algo va a pasar con esta comisión un poco más que la mesada. O sea, no sé si vamos a ser mayores de edad, pero claramente este niño va a decir, papá, por favor, no sé, pues no me compres globo, yo quiero tener un auto. Al menos eso, ¿te fijas tú? ¿Puedo contar una anécdota que tiene que ver con esto de la gestión de la mesada? Los ascensores de Valparaíso, un ícono cultural, patrimonial de Chile hacia el mundo. Ahí están titulares de los diarios, 7 de 18 están funcionando, en fin. La ley de Transantiago generó estos famosos fondos de espejo que permite que las regiones inviertan, ¿cierto? Pero pueden invertir solo en transporte público, en cosas. Los ascensores no son transporte público. Basta con que se decrete que son transporte público. Y llevan 10 años debatiendo algún genio técnico de qué van a hacer con el resto de los ascensores, porque como un ascensor tienen que diferenciar con los ascensores privados. O sea, basta con que tú hagas una descripción y generes una medida, basta con que lo decretes que son de transporte público para que puedas meter inversión poderosa, una inyección poderosa de recursos en Valparaíso y resolver un problema que no es un carrito que sube y que fija una postal, es el medio de transporte esencial de los porteños que tienen que subir y bajar los cerros en medio de escaleras, barandas, una geografía realmente difícil. Entonces, eso es parte de la gestión de la mesada. Y cuando uno va y le explica al Ministerio de Transporte, mire, usted tiene que hacer esto, no se puede. No se puede, te puede pasar 10 años en eso. Pero muy, muy cortito, Patricio, para terminar la idea, porque es exactamente donde quería llegar, y gracias por tu pregunta. Lo que yo creo que está, el problema que tenemos no es falta de ideas. Ideas hay, las podemos perfeccionar, ordenar. Mira, yo creo que ideas hay. No es falta de propuestas, no es falta de sentido común.
el problema hoy día, a mi juicio, es falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque este un proceso de esta naturaleza exige un cambio importante. En otras palabras, es una revolución. Porque no podemos esperar 200 años, ¿no es cierto? Y tu analogía y al comentario de Patricio es muy buena. No vamos a esperar 200 años. Por tanto, necesitamos una revolución. Esperamos que no sea ni armada ni violenta, pero revolución al fin y al cabo. Las revoluciones las inician líderes. Los líderes normalmente son los líderes públicos. Y tú lo dijiste muy bien, y Patricio también, en cierto modo, los líderes políticos, los líderes, lo voy a decir de otra forma, porque los líderes políticos es muy amplio. Los líderes que hoy día están en los partidos políticos de todo tipo y en el Parlamento, ellos no tienen interés, porque la situación les acomoda, ¿no es cierto? Y es el descrédito de la clase política. Fíjate que ni en el encuentro de la Cámara de Comercio, ni el sábado, la carencia, la ausencia de los políticos en esto. Entonces mi tema es, los académicos no hacen revoluciones. Los académicos escriben libros y hacen investigaciones. Los políticos no quieren descentralizar. Entonces yo creo que la única esperanza, al modo de Arica, al modo de Aysén, al modo de esos territorios que dijeron no más, Magallanes, es que empiecen a aparecer liderazgos no partidistas, que no sean parte de la clase política, que dejen instalados estos temas y corten la ruta 68 para Valparaíso. O sea, yo creo que si eso no ocurre, ahí estoy de acuerdo con esta crónica de la muerte anunciada que nos decía Patricio del proceso. ¿Tú compartes en algo? Absolutamente. Es más, yo creo que la comisión, si uno mira esta comisión, nosotros hemos tenido comisiones en los últimos 20 años, algunas exitosas, ¿cierto? Y otras que hicieron su trabajo y luego desaparecieron sin dejar ninguna huella. A mí me da la impresión que esta comisión, que probablemente va a entregar un texto en realidad, yo desde la comisión, o mi consejo sería, mira, ustedes tienen que crear conciencia en las regiones de que este movimiento tiene que ser nacional sin la región metropolitana. Exactamente. ¿Ya? O sea, tenemos que unir este movimiento y en algún momento generar conexiones vía todos estos sistemas de redes sociales que existen para que hagamos llamado y decimos en un momento, mira, vamos a empezar a generar presión. No hay, o sea, los estudiantes los aprendieron. Fíjate que la cantidad de cosas que han conseguido, ¿cierto? Bajaron la tasa de los créditos de 6 a 2%, ahora se acaba el copago, el fin al lucro, leyes que van a Congreso y siguen en la calle. ¿Por qué? Porque esa es su manera de presionar. ¿Cuál es nuestra manera de presionar? Todavía no la hemos definido. Y la comisión tiene que, una de sus tareas principales, no para entregar este documento, sino para generar esta conciencia, es decir, mira, tenemos que estar listos y preparados para hacer un llamado, ¿cierto? Que probablemente va a ser, partieron en algunos años atrás con el Día de las Regiones, que pasa casi sin pena ni gloria por ahí por marzo, ¿ya? Empecemos a hacer eso de una manera más organizada para generar presión. ¿Por qué? Porque el mensaje a los políticos, que son los que toman decisiones, es si esto que les hace ganar o les hace perder votos. Exactamente. ¿Ya? Y si no, y esa es su moneda, digamos. Si al final del día no somos capaces de mostrarle que podemos cambiar un político porque hace una mala gestión en lo que queremos, ¿cierto? No tenemos ni un poder. Pero ponte tú a lo que tú dices, y una medida concreta, y la señalé sábado en el evento. Nosotros tenemos en Piensa un área legislativa, y con el presidente de la Cámara te comenté, estamos tratando de hacer la nacional. Si nosotros tuviéramos un observatorio y dijéramos públicamente en todas las regiones del país, mire, de estos 120 diputados, ahora pueden ser 500, no sé, pero eso es otro tema. De estos 120 diputados, estos 60 están por la descentralización del país, la concentración. Vote por ello. Estos 30 están en contra. Jamás vote por ello. Y de estos otros 30 no tenemos la menor idea, así que averigüe. Yo creo que esas cosas empiezan a influir. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que eso. Sí, pero yo creo que vamos a tener que llegar a eso. Sí. Pues yo tengo no basta solo, estoy de acuerdo contigo, con aunque hagamos muy buenas propuestas en la Comisión Nacional, la Comisión Asesora, y le entreguemos el 4 de septiembre, muy buenas propuestas a la presidenta. Si no llegamos a esto tiene que tener pasión. Exacto. No tiene que ser solamente academia, que lo hay. No tiene que ser solamente lógica, que es evidente. Esto tiene que tener pasión, tiene que tener sangre, tiene que tener un discurso. Convicción. No, tiene que haber política de la buena. Exacto.
Exacto, pero sabes que yo tengo mucha esperanza que no ha salido este tema, pero yo creo que viene en los próximos meses y hay que tenerlo muy presente en el proceso constitucional, en la nueva constitución, porque vamos a tener nueva constitución sí o sí. Vamos a orar más, menos, mecanismo A, mecanismo B, pero vamos a tener nueva constitución, no cae ninguna duda. Sobre todo con el resultado de la DIMARC. Exactamente, no cae ninguna duda. Entonces, impresionante, 71%. Pero sí, y en el top, digamos, y fíjate que desde hace mucho tiempo todo el mundo trata de bajarle el perfil y la cosa crece. Sigue. Y va a seguir creciendo. Y y hay que buscar un modo participativo, inclusivo, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, si es posible dejar establecido en la Carta Fundamental, en la Ley Fundamental, este principio que estamos hablando de descentralizador, este principio de identidad de las regiones, que quede claramente indicado y que organice pero tiene que ser mucho más que el principio, porque el principio ya está, po. Sí, no, pero tiene que ser una bajada mucho más concreta a ley orgánica estableciendo presupuestos regionales que no pasen por un Ministerio de Hacienda. Exacto. Que directamente, asignación directa a la Tesorería General de la República, subimos del 15 al 35 el gasto subnacional, ponte tú. Pero si eso no ocurre, pero ahí viene Patricio diciendo, eso es poco probable que transite si no es por estas medidas de presión. Sí, claro. Bueno, por eso te digo, yo tengo mucha esperanza en ese proceso constitucional porque creo que es la medida o el momento más cercano que yo visoro donde el país va a tener un debate y las regiones van a poder entrar a ese debate con fuerza. Por eso es muy interesante ir acumulando energía en este 1 o 2 años que hay a la vista para poder llegar a ese debate con mucha fuerza y poder poner estos temas y dejarlos establecidos. O sea, por ejemplo, esa puede ser una idea de fuerza para promover en la comisión. Mira, en realidad nosotros vamos a entregar este informe, pero queremos que en la Constitución, ¿cierto?, quede establecido ciertos derechos regionales como el que estamos planteando. No, eso va. Y eso es una de las propuestas, ya te puedo anticipar entonces, que es eso. Pero no en el informe, sino que en el grupo, porque a la hora, nuevamente, aquí lo que va a quedar en la Constitución va a depender nuevamente de los que hagan más presión. Uh-huh. Yo les digo una cosa. Nosotros teníamos en el Royalty 2, ¿cierto? No teníamos idea de que esto se discutió en el 2003, 2004, cuando el precio del cobre todavía no llegaba a $4, sino que estaba un poco más de 1. Entonces se estaban hablando de qué se iban a hacer con los 200, 300 millones de dólares que se iban a recaudar con el Royalty 2. ¿Ya? Entonces, como no era mucha plata inicialmente, se dijo, ok, se reparten entre las regiones, ¿cierto? Vamos a buscar una forma, etcétera. Pero resulta que cuando pasa y llega, se pone se hace ley finalmente, es en el año 2007 y el precio del dólar había saltado a $4 la libra, de 1 a 4, o sea, había subido 4 veces y en vez de pensar que eran $200 los que se iban a recaudar, habíamos pasado los $1.000 millones. Entonces, se olvidaron inmediatamente de la repartición y dijeron, ok, ¿dónde vamos a poner esta plata? La vamos a poner en innovación, adopción de nuevas tecnologías, etcétera. Los FIC regionales, pero cuando tú miras la distribución de los FIC regionales, 70% se quedó en Santiago. Absolutamente. ¿Ya? Nosotros estamos proponiendo, de hecho, en ese tema, ya que lo tomaste como ejemplo, y le encuentro cada día más sentido, salvo en un aspecto que bueno que me gustaría pedir tu consejo, algo te dije el otro día. Se está viendo aumentar el royalty del 3,8 al 5. Hoy día el royalty minero está como en $1.200 millones, se gasta todo en Santiago, ya lo sabemos, en fin, pero hay un poquito para los FIC regionales que serán 2.000 millones. Aquí son 3.000 millones. 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de no pesos es más que eso. O sea, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares de los 1.200. O sea, y que suba un poco, no sé, porque llegue a 1.500 y que la distribución sea del royalty minero 50% para un fondo de convergencia regional de las regiones más débiles, llegar a igualar del otro un 25% para la región que sostiene el tema y un 25% para Calama. Y yo estoy en la comisión con el alcalde de Calama, que es lo más encantador del mundo, pero no me imagino que las cosas sean tan desproporcionadas dependiendo cómo esté el valor del cobre. Pero si tú me dices el 25% de 1.500 son 370 y tantos millones de dólares, o sea, no me imagino a Calama equivalente a Abu Dhabi, o sea, esas cosas también me complican cuando se está trabajando en una comisión con propuestas que van a ser ninguneadas. Eso es lo que me pasa. Sí. Bueno, es que lo más probable es que si
si haces propuestas de ese tipo, lo que quite seriedad al propósito. ¿Sí? Si yo tuviese que proponer algo, ¿cierto? Partiría por 2 o 3 propuestas básicas que generen el inicio, porque este es un proceso. Si no queremos que el proceso dure 200 años, ¿cierto? Como el chiste que hacía previamente. Si queremos acortar eso, ¿cierto? Tenemos que empezar por dónde partimos. No podemos pensar en que lo vamos a hacer todo. O sea, no nos demoramos 200 años en llegar acá. En un día, en un año o en 4 años no vamos a hacer el cambio. Nos tenemos que pensar en los próximos 20, 30 años para lograr, ¿cierto? un estado mejor que el que tenemos. A mí me preocupa mucho, siguiendo tu Estamos a 2 minutos. Sí, me preocupa mucho entonces, en ese sentido, la discusión procedimental que va tomando la nueva estructura de las regiones. Porque uno dice, vamos a elegir intendente porque es un compromiso, porque necesitamos autonomía, y en fin. Bueno, está bien, si yo creo también en la elección de los intendentes y es muy sano, pero ¿para qué territorio? Aconcagua está pidiendo ser región, ¿con qué objeto, con qué atribuciones, con qué competencias van a estar transferidos los recursos? O sea, de repente hay medidas que son más efectistas, tienen una potencia simbólica. Eso, pero no solo simbólica. Si tú eliges intendente, un intendente electo se para acá y dice, momentito que no venga el ministro, empieza a exigir de otro tono. Okay, pero y eso te va cambiando el naipe también. Estoy de acuerdo, pero discutamos atribución y competencia, porque ahí están los nuevos consejeros regionales, electos, sin ninguna atribución, sin ninguna competencia, con escasísimos recursos que resolver y, para decirlo en castellano, aburrido. Don Patricio, ¿qué quiere que le diga? Este tema va mucho, pero como te lo he dicho, por razones de salud tú no nos pudiste acompañar, pero ahora al aire ante toda nuestra región, estás cordialmente invitado a la Fundación Piensa. Bueno. Queremos que estés con nosotros, con gente que piensa distinto respecto a todos los temas o a muchos de ellos. Hemos logrado llegar a consensos increíbles solamente con una taza de café y una buena conversación y la disposición a escuchar, que hace mucha falta, nos cuesta escucharnos. Somos buenos para hablar, pero nos cuesta escuchar. No. Así que muchas gracias además por venir al programa. No, gracias a usted, gracias Jorge, gracias a Gonzalo. Gracias yo creo que el último punto que hacen me parece que es vital. Nosotros en general miramos el proyecto de país desde 2 perspectivas políticas los últimos 40 o 50, antes eran 3 y la hemos transformado en 2, ¿cierto? Y que se podría decir hoy día es alianza y nueva mayoría, antes fue alianza y concertación, etcétera. El problema de la desconcentración y de la descentralización no podemos mirarlo así, porque si lo miramos así estamos perdidos. Exactamente. Tiene que ser transversal, ¿cierto? Y tiene que ser cambiar el sujeto, es regiones versus Santiago. Y a mí me han acusado públicamente, incluso mi amigo el rector Padillo Sangüesa me decía, Jorge, esta no es una lucha contra Santiago. Sí, señor, es una lucha. Y dije al aire ahí, y Santiago es una ciudad de mierda por el daño que nos está generando en las regiones. Estimados amigos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Aquí, piensa Valparaíso. Ojalá que puedan seguir conversando este tema en la casa de Fundación Piensa. Gonzalo, buen fin de semana. Bien, igualmente, pues gracias Patricio por venir. Hasta luego.